Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Cine o Nada, otra semana más hablando de las películas y seguimos con el ciclo del cine europeo. Esta vez toca hablar de una película inglesa. Ya es considerada para mucha gente una película de culto. Me refiero a una película que ya tiene 8 años. Me refiero a Under the Skin de Jonathan Glazer, que es un cineasta inglés. Lo que pasa es que tiene poco más que 3 películas, 3 largometrajes, incluyendo esta. Es más especialista en los videoclips y en los spots publicitarios. Ha trabajado para marcas muy famosas en el sentido de la publicidad y luego para los grandes bandas y músicos pues a nivel internacional en los videoclips. Entonces, esta película se estrenó en el año 2013. Se hizo, mejor dicho, en el año 2013. Se estrenó en el año 2014. Tardó unos 7 años más o menos en llegar a España, porque hablamos del caso de el caso nuestro. Por tanto, no ha sido una película con un tirón comercial detrás potente, ya que, como ya veréis, como según las cosas que vamos a hablar un poco a continuación, es una película de un presupuesto bastante bajo para lo que solemos estar, digamos, acostumbrados a manejar. No es una superproducción, a pesar de que cuenta con, por ejemplo, con Scarlett Johansson, que es una actriz pues que no es alguien que es una principiante, ni que, ¿no? Que se la puede, digamos, aprovechar para trabajar con ella porque no te va a exigir mucho en cuanto a, digamos, a su salario, ¿no? Aunque, como ya he dicho, realmente pues al ser una película inglesa, que ya sabéis que Inglaterra es un país con una escuela de cine muy potente, al igual que la trayectoria, pero claro, no podemos enfrentarla a una película que sale de Hollywood. E incluso diríamos alguna que no sale tanto de Hollywood, sino que sería más bien algo más de cine, no sé si independiente o más de autor, ¿no? Más alternativo en cualquier caso. Pues estoy convencido de que habría tenido muchísima más repercusión al tratarse, digamos, de ser una película americana, norteamericana, que de ser una película inglesa. ¿Qué es Under the Skin o qué nos cuenta Under the Skin? Por supuesto, sin entrar en ningún tipo de spoilers, ya lo sabéis, voy a intentar pues eso, transmitiros un poco lo que yo he sentido, lo que yo he percibido de esta película. Nos cuenta la historia, o más bien un episodio de la vida de un alienígena que está entre nosotros, entre los humanos. La película está ambientada en Escocia, por cierto. Y lo que vamos a tener es, como ya digo, me parece que el total tiempo de la película son unos cuantos días, no sé si supera una semana o quizás incluso menos. Digo de la película, porque sabéis que existe el libro en el que se basa, el libro con el nombre, con el título homónimo, lo cual yo no me he leído el libro, así que no puedo hablar de la correcta adaptación, mejor adaptación, ¿no? De hacer una comparativa de si se han cargado el libro, si lo han hecho bien, mal, yo ahí no entro, ¿vale? A los que queráis, los que queráis, pues podéis leer el libro siempre y luego pues comparar y juzgar por vosotros mismos. Entonces, el personaje de Scarlett Johansson, que realmente no tiene nombre, creo que casi nadie en la película tiene nombres, salvo me parece que 2 o 3 personajes son pues totalmente secundarios, nos cuenta pues cómo ella, o digo ella porque luego cuando avanza la trama se da a entender de que realmente él es la alienígena, pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. Entonces, el personaje de Scarlett Johansson es alienígena que está en el cuerpo de una humana y lo que hace es, digamos, le pasan cosas. Conduce a una furgoneta y le pasan cosas. A priori podría ser casi una película de aventuras macabras, lo cual no tiene nada que ver con eso, ya os lo digo. eh, y menos mal. Y entonces, a lo largo de estas cosas que le van pasando, que son como... Realmente son encuentros con los personajes casi siempre masculinos. Y lo interesante de la película realmente es el proceso de la interacción que tiene. Claro, os imagináis un alienígena, ¿no? Que al menos a priori no sabemos si tiene sentimientos o no, porque eh, no se nos muestra su faceta, digamos, más humana, ¿no? Aunque, claro, no tiene sentido. Pero no sabemos si tiene sentimientos, no. Realmente no sabemos casi nada
Solo sabemos que tiene una especie de guarida, que es pues una casa, una habitación, algo metafísica, que en algunas secuencias esta película recuerda muchísimo el cine de David Lynch, cine más surrealista. Entonces, esas secuencias casi psicodélicas, ¿no? En los que no entiendes muy bien qué es lo que está pasando. Pero está hecha de tal manera para que tampoco te preguntes mucho de, bueno, es que me ha faltado, obviamente, pues cuando terminas de ver la película dices, vale, me hubiera gustado saber un poco más, ¿no? Sobre, ya digo, sobre el personaje que da vida a Scarlett Johansson, o algo más sobre de por qué está aquí en la Tierra, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es su propósito? Es cierto que cualquier película sobre alienígenas, ahí creo que estaréis de acuerdo conmigo, que siempre nos deja esas dudas de más, ¿no? Y qué, y por qué, y de dónde, ¿no? Y hasta cuándo. Pero ya digo, aquí no se trata tanto de averiguar, ¿no? De quién es, qué es, de dónde viene, de por qué viene, sino simplemente ver cómo interactúa con esos humanos, con nosotros. Y muchas veces el punto más interesante de la película, para mí, digamos, quitando lo profesional y lo estético, que ahora hablaremos de ello, que también es muy interesante, creo que es esa interacción de ver cómo alguien desde fuera, ¿no? Que no es humano, cómo ve nuestros comportamientos, ¿no? De cómo los percibe. Entonces creo que por ahí sí que tiene muchísimo sentido y yo me lo he pasado en grande. A veces hasta asusta de lo básicos y bestias que podemos llegar a ser, los humanos, y más aún si nos ves desde fuera, ¿no? Desde un punto de vista de alguien que está completamente, como ya digo, recortado, ¿no? De todo nuestro entorno y que incluso puede que no lo entienda. Y eso hace que la película tenga ese, digamos, ese grado de misterio que acompaña en todo momento y creo que es un punto muy positivo. Ahora, como ya he dicho, algunas cuestiones, digamos, más profesionales o más estéticas de la película que me gustaría destacar que son, creo que voy a decir que son dos. La primera es el montaje de la película. El montaje es algo que está rozando lo frenético, es decir, son secuencias realmente a veces largas, pero el montaje hace que no se perciban como tal. Es una yuxtaposición de planos sin parar a veces. Pero ya digo, se salvan de porque al final las secuencias, como son en cierta medida, se equilibran entre sí, ¿no? Intercambiando entre las cortas y largas, pues al final este montaje no se percibe como algo, digamos, desconcertante del todo. Aunque, como ya digo, es el punto quizás, eh, no deja de ser curioso, pero más negativo para mí, de la película. Y lo segundo, que eso sí que es muy positivo y me ha gustado muchísimo, es de cómo está hecha la atmósfera de la película. La música, los sonidos, la banda sonora, realmente es muy buena. Nos mete de lleno en la película. Al final la película, como uno de los géneros que toca es casi es terror, realmente hay secuencias algunas en los que, acompañados por supuesto de una actuación maravillosa de Scarlett Johansson, realmente hacen pasarlo mal. Entonces la música, la banda sonora siempre acompaña. Y lo segundo, en general, la atmósfera de la película, que está hecha como con tonos muy grises. Hay un montón de secuencias nocturnas. Y lo que sí es algo muy positivo y también muy curioso de ver es el intercambio entre, digamos, de espacios. Está rodada creo yo, en un equilibrio muy bueno entre espacios muy abiertos, como puede ser una playa o un bosque, y espacios muy cerrados. Hay un montón de secuencias dentro de la furgoneta, ¿no? Que más cerrado que una furgoneta, ¿no? Un espacio de varios metros muy reducido y además cerrado. Entonces eso es lo que hace que a veces las secuencias dentro, en los interiores, que como es lógico, adquieran una cota de tensión algo más alta de lo esperado, o sea, algo mayor de lo esperado. Pero ya digo, eso creo yo que ayuda mucho a la película. Y luego los espacios, digamos, más abiertos son estos momentos a veces de liberación, ¿no? Y de relajación de la película. Aunque, como ya digo, las secuencias
que se graban, ¿no? Las que tenemos en esos espacios abiertos no siempre son secuencias tranquilas y apaciguadoras y de relajarse. A veces son incluso más tensas que las escenas filmadas en espacios, digamos, reducidos. Por último, destacar que los diálogos me han parecido, en cierto modo, demasiado, pero no para mal, ojo, sino para indicar el grado de la intensidad, intimistas, lo cual me ha parecido muy curioso, ¿no? Como alguien que se supone que es un alienígena, ¿no? Es capaz de entablar una conversación de lo más tierna y de lo más humana, ¿no? Y eso es lo que eso va unido al punto que también que me ha gustado muchísimo, que es el proceso de la, o mejor dicho, un intento del proceso de la humanización del personaje de Scarlett Johansson, que, bueno, ya veréis cómo acaba, no os lo voy a contar obviamente, pero ese punto me ha parecido realmente muy curioso y que no siempre se da en las películas que van sobre alienígenas, que al final la película puede ser pues mejor o peor, pero al final va sobre un alienígena dentro, digamos, de nuestro planeta, entre nosotros, ¿no? Entonces creo que quitando eso, bueno, lo único así, algún dato curioso que sí que me gustaría también traer a cuento es que quitando 2 o 3 secuencias en la película, el resto suelen ser secuencias de 2 personajes o uno. Es decir, no supera casi nunca el número de 2 personajes por, digamos, por secuencia o por escena. Lo cual me ha parecido curioso. No es ningún dato para sumar ni para restar. Simplemente es una curiosidad que a mí me ha llamado la atención. Así que dicho lo cual, no os doy más la chapa. De verdad, espero que veáis la película. Creo que merece muchísimo la pena. Ahora está disponible, sí. Disponible en Filmin y también en Fubo TV. Fubo TV. Que yo hasta hace ayer no sabía ni que existía esta plataforma, pero bueno, como son 17.000 las que se crean, ¿no? Y cada día van a más, pues que lo sepáis, que la tenéis en ambas plataformas. También os dejo en la descripción el link a la película en su versión Blu-ray para que lo podáis comprar desde Amazon, por lo que queráis. Que ya digo, la película realmente merece muchísimo la pena. Es una película muy buena y me da mucha pena que películas como esta tengan que pasar por un proceso tan largo de llegar al público de otros países, que en este caso son, pues, ya digo, 7 años, ¿no? Así pasa que el presupuesto de la película, creo recordar que eran como 8 millones de libras, que es más bien poco, y la recaudación creo que ni siquiera llega a los 4 millones, o sea, no llega a ser ni siquiera el 50% de lo invertido en la película. Pero claro, si a eso le sumamos que la película tardó no sé cuántos años en estrenarse en tal país, otros en tanto, y en algunos estoy convencido de que ni siquiera se ha estrenado a día de hoy, pues claro, todo eso juega, digamos, muy en contra, por desgracia, de la película. Así que como ya os he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste aún más la película, ¿vale? Desde aquí ya sabéis, apostamos siempre por el cine europeo, que es el continente que vio nacer este maravilloso séptimo arte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Eso ha sido todo, un placer. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a la gente nueva que se suscribe, ¿vale? Un beso enorme para toda esa gente. Seguimos creciendo, así que ya sabéis, cine o nada, entre una cosa u otra, elegimos cine y si es bueno, como en este caso, mucho mejor. Esta vez tocaba una película inglesa, una película maravillosa, que espero que veáis. Y espero veros muy pronto. También en la descripción tenéis mis redes sociales en las que me podéis seguir y todos muy felices, ¿vale? Pues hasta aquí, hasta la próxima. Creo que hasta la semana que viene o incluso quizás antes. Eso ha sido todo. Un beso, un abrazo, ya sabéis, muchas gracias por estar ahí. Otra vez, no dejo de ser muy pesado con esto. Pero me alegra muchísimo que os gusten los vídeos, que interactuéis, que comentéis. Todo esto me alegra muchísimo saber que estáis ahí, ¿vale? Así que nada, chao.